Hola amigos de Valora Radio, ¿cómo están? Los saluda Rebe Torres y es un gusto estar compartiendo con ustedes un viernes más en donde nos encontramos a través de este programa Valora tu vida sin adicciones. Hoy vamos a hablar sobre cómo convivir con un narcisista. Hay muchas personas que me han dejado algunos comentarios y que quieren saber cómo trabajar con una persona que está diagnosticada como narcisista. Yo la verdad es que si ustedes me han escuchado en algunas otras ocasiones, lo voy a tratar de aterrizar de la manera más simple, pero tengo mis ciertas opiniones sobre los trastornos mentales que voy a explicar de una manera muy sencilla ahorita. El nombre correcto es trastorno narcisista o trastorno de personalidad narcisista. Voy a hablar primero de la cuestión un poco etimológica. No sé si algunos de ustedes conocen el cuento mitológico de Narciso. En la mitología griega se dieron mucho las cuestiones de los dioses, Atenea o Apolo, el Eros, todos este tipo de dioses mitológicos griegos. Y dentro de la mitología griega existe Narciso. Narciso, según la mitología, este cuento, habla del hombre que era sumamente hermoso, muy agraciado físicamente, era el hombre más hermoso sobre la faz de la tierra, y en ese entonces era apreciado o era alguien de, pues, muy valorado por el sexo opuesto, ¿no? Era un hombre muy guapo en donde las mujeres iban y le ofrecían sus placeres y él, bueno, pues era un hombre sumamente hermoso. Hasta cierto punto, en ese entonces, pues no existía tanto ni los espejos ni las fotografías, no existía nada. Y en un punto dice este cuento que Narciso va y ve su reflejo en un estanque sobre el agua y empieza a admirar su belleza. Tanto que iba y pasaba todas las tardes y se ponía frente al estanque a admirar su belleza. Era tanta su amor por él mismo, por su imagen, por verse a través del estanque y admirar toda su gracia de su rostro, su pelo, sus ojos. Bueno, lo describe este cuento mitológico que hasta bueno. Que en algún punto él se enamoró tanto de sí mismo o se admiró tanto de tanta perfección y tanta belleza que se aventó al estanque, ¿no? Para perseguir su reflejo. Tanto así que murió ahogado. El tonto de Narciso, perdón por yo decirlo así, es la persona que se ama a sí mismo, pero termina que la finalidad de este cuento mitológico, te mueres. El amor por ti mismo te mata. Y pasan los años, porque tenemos que entender que la mitología griega, estamos hablando alrededor de 800, 900 años antes de Cristo, o sea, son los inicios de los filósofos, donde está la época de Sócrates, Aristóteles, Platón, pero es cuando empieza toda esta cuestión de la mitología griega, inclusive son antes, pero ellos como que lo muestran y lo dan a conocer a la humanidad. Entonces, estamos hablando de que Narciso existió antes de Cristo, en esta etapa de la mitología griega. Inclusive, si hablamos un poco, vamos trasladando la época en la historia de la humanidad, se da la época de Cristo y se parte la humanidad antes de Cristo, después de Cristo. Y a partir después de Cristo pasan los años y empiezan en el año más o menos como en el 1500, empiezan ciertos filósofos, en el año como 600 más o menos empieza San Agustín, Santo Tomás de Aquino, empiezan todas estas corrientes filosóficas y después nace la cuestión de la psicología, que estamos hablando como en el 1900, más o menos 1940 y algo, que la psicología o empieza Freud y todos estos pensadores a crear la rama de la psicología. Pasa la medicina, se ha estado pasando la cuestión y que se crea la rama de la psiquiatría, en donde se empieza a estudiar el cerebro y las conductas humanas. Y entonces, hoy en día existe un manual, que está como de este pelo, que es el DMS-5, que es el manual de los trastornos mentales. Y dentro de los trastornos están, pues imagínate, ¿no? Hay
Hay diagnósticos de trastornos mentales, de trastornos sexuales, trastornos del sueño, trastornos de los comportamientos, trastornos de las emociones, pero el nombre correcto del trastorno, que la interpretación que a través de lo que yo he trabajado, estudiado y mi interpretación, aclaro, si hay algún psiquiatra, doctor aquí, no me vayan a tundir. Es la manera más sencilla en que yo lo he logrado entender y lo traslado a ustedes. Yo debería de ver la vida normal, pero resulta que no la veo normal. Hay una falla en mis ojos y empiezo a ver borroso. Entonces yo necesito ponerme unos anteojos con un aumento que me hacen ver normal. Pero ¿qué pasaría si en vez de yo ponerme el aumento adecuado, le pongo otro tipo de aumento que no corresponde a que yo vea la vida clara? Entonces, si lo trasladamos a los trastornos mentales, como lo he dicho en otros programas, ¿qué pasaría si yo a estos lentes les pongo el trastorno límite de personalidad? Y voy a mostrar un comportamiento. Si estos lentes se llamaran depresión, este aumento, y te los volteo y ves la diferencia, tú vas a ver la vida a través de los lentes y vas a ver todo con las características de la depresión. Si el aumento de estos lentes se llama ansiedad, yo voy a ver todo a través de las características de la ansiedad. Hoy vamos a hablar un poco del trastorno de la personalidad narcisista, que yo no me voy a concentrar en identificar y en descifrar, porque para mí los trastornos mentales es una visión distorsionada de la realidad. Sí voy a tratar de aterrizarlo a la forma terapéutica, como se trabaja en las cuestiones de las conductas adictivas, pero más que descifrar un narcisista, que en eso tú te puedes meter a páginas y ver características y esto, vamos a tomar elementos de la parte de la mitología griega o de este cuento y vamos a hablar, trasladarlo a la realidad y a la humanidad del año 2022 que estamos cursando, ¿no? Ok, hablemos un poco entonces de este cuento mitológico de Narciso y de lo que describe el trastorno de personalidad narcisista. Sí voy a dar algunas características, solo que pues como lo hablamos en ciertas cuestiones, lo voy a explicar un poco de manera diferente. Para que tampoco me vayan a tundir tanto, porque creo que en ese punto mi manera de explicarlo es diferente. Yo a las personas muchas veces les digo, prefiero explicarlo en la cuestión de que nos vamos a basar en el ego, en esta parte de nuestra interpretación de la mente, porque la mente es una codificación de la realidad. Yo veo todo a través de estos lentes. El narcisista ve todo a través de unos anteojos con ciertas características. A mí me gusta mucho trabajar en estas cuestiones. Hay una corriente que se dio hace más o menos, pues que tendrá como una década, no, como unas 4 décadas más o menos, que habla de los eneatipos o los eneagramas. A muchos psicólogos y a muchas personas no les gusta tanto por las cuestiones de cómo se representa y que es nueva era, y no me voy a concentrar en descifrar esa parte. Voy a hablar de ciertas características de algunas personalidades que muestra las personas que tienen ciertos comportamientos, vaya el pleonasmo, perdón, pero yo me voy a pasar en 2 eneatipos, y si no le quieres poner eneatipos, en 2 tipos de personalidades: el que quiere ser perfecto y el que necesita valoración. Yo me voy a basar en este libro, que así se llama, Encantado de conocerme, de Borja Vilaseca. A mí se me hace una persona que su contenido es muy bueno, es una persona que es agnóstico, hasta cierto punto, y que no es una persona que se basa mucho en los contextos religiosos, pero como describe las cuestiones de los comportamientos y la mente, se me hace muy bueno su contenido. En el punto es que nosotros tendremos que entender qué es la personalidad. El ser humano, decía San Agustín, se forma a través de sus vivencias. Decía hasta cierto punto, hay una frase muy conocida de Sartre, que hace poco la publicamos en Jean-Paul Sartre, que la publicamos en la página de 500 metros. Y la frase dice, el hombre es lo que hace con lo que hicieron con él. Y se me hizo una frase maravillosa. Yo soy el resultado de las situaciones de vida que me pasaron.
Entonces, para que una persona, si lo trasladamos también a este tipo de corriente de pensamiento de las heridas de la infancia, un narcisista tuvo que haber tenido alguna herida de la infancia que te hace comportarte y ver la vida de forma diferente. Inclusive te diría, si hablamos de las cuestiones de la herida de la infancia, tal vez un narcisista vivió la humillación. Y hay un efecto que se maneja mucho en las cuestiones terapéuticas, que yo soy víctima y después me convierto en victimario. Entonces, tal vez yo en mi infancia viví la herida de la humillación y el día de mañana me convierto en una persona ególatra, egocéntrica, narcisista, que humillo y trato mal a los demás. Hay que entender que detrás de un narcisista, sí voy a dar ahorita la definición que tienen clínicamente en el manual de MS5, que el trastorno de personalidad narcisista es un trastorno mental en la cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia. Acuérdense del cuento mitológico de Narciso. Narciso en ese entonces, imagínate, yo a veces me pongo a reflexionar y digo, wow, todo el mundo le da el crédito a la psicología y no lo demerito, pero la mitología griega ya había explicado y hablado de Narciso. Inclusive, hoy en día, dentro de este trastorno, voy a hacer un paréntesis, está diagnosticada la celopatía. Otelo, que era un personaje de una obra de Shakespeare, era un personaje que era celoso, que mata a Desdémona, que era su pareja. Desde Shakespeare, desde la Edad Media, ya existía la celopatía, solo que hoy en día ya le pusimos un diagnóstico. Eres celópata. Hoy en día ya le pusimos un diagnóstico, de hecho por eso se le llama narcisista, porque la raíz mitológica viene desde los cuentos o desde las cuestiones de que existió un tal Narciso que se enamoró de sí mismo, que despreció a muchas mujeres y que se murió por güey, ¿verdad? Perdón por decirlo así, por tonto, porque se aventó a un estanque admirando su propia belleza. Trasladémoslo a esta actualidad, la persona narcisista es una persona que tiene un ego desmesurado, como dice aquí, es un trastorno porque su mente le hace creer o pensar que tiene un valor sobrenatural. Algunos se sienten tocados por Dios, algunos tienen algún comportamiento neurótico, algunos son controladores, que lo voy a leer en unas características que están en este tipo de personalidad, algunos son perfeccionistas y algunos, porque dependiendo la raíz, no todo narcisista tiene la misma raíz. Algunos pueden ser personas que tienen tan baja autoestima, tan poca valoración, que la forma en que te transformas es en un narcisista. Me protejo para que no me hagan daño, pero en el fondo tal vez, como lo dije, puede venir de una herida de la infancia de humillación, de rechazo e inclusive también de abandono. El narcisista se puso una coraza para no sufrir y esa coraza, ese trastorno de su mente, la forma en que él ve, es en el amor a sí mismo. De hecho, por eso el narcisista es bien difícil que lo aguante. Y se va a buscar una pareja que entonces venga de una devaluación o de una codependencia, porque el narcisista necesita sentir poder para dominar al otro. Los narcisistas se enferman de poder, se enferman de esta cuestión de mandar o de controlar. Generalmente, yo por eso lo digo, no puedes diagnosticar a alguien por un comportamiento hoy en día, tienes que ver el trasfondo. Tengo un jefe narcisista, pues claro, te puede mandar, tiene poder, se la cree, su mente lo engaña, empieza a ver la vida distorsionada y se hace narcisista. Y dentro del manual entran todas las características, pero no significa que sea narcisista. A mí por eso en las terapias no me gusta diagnosticar a nadie. Tienes este tipo de comportamientos, entras en este tipo de características, mas no te hagas tonto, es una representación de tu mente. Vente a la realidad, porque no puede ser que te quedes con eso. O sea, yo tengo personas que llegan y es que es narcisista y lo dejé. Está bien, si no puedes soportar a alguien
con ese grado de ego, con ese grado de neurosis, con ese grado de control, aléjate, pero no le dejes la etiqueta. De hecho, yo hoy te diría, para mí las personas narcisistas son las personas más solas y las que más sufren en este mundo, por el contrario de la etiqueta que se le da en el contexto social. Una persona narcisista, porque he tenido muchos sentados en este sillón frente a mí en terapia, en donde tú escuchas cuando logras romper esa coraza, cuando logras ver la herida, cuando logran darte la confianza y abrirse, te vas a dar cuenta que el narcisista no es malo. Perdón por lo que estoy diciendo para muchos, pero de verdad no es malo. Pero es alguien que en su percepción mental y en su trastorno, porque no lo eximo, no es malo, pero no ven las cosas con la realidad, dice aquí entonces, es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una excesividad profunda de atención y admiración. Generan relaciones conflictivas y carecen de empatía por los demás. Pero eso no solo lo tiene el narcisista, lo tenemos todos. Solo que aquí hay una palabra muy importante que tenemos que entender. Son desmesurados en su comportamiento. Y los que a mí me han escuchado en otro tipo de programas o están en el grupo de los lunes, saben que a mí me encanta, me fascina hablar del ego. Porque la única forma en que los seres humanos nos vamos a sanar de cualquier trastorno, de cualquier conflicto emocional, de cualquier situación que tengamos, es aprender a conocer nuestro ego, identificar el ego de los demás y empezar a dominarnos. Porque no tiene que ver con que eres un narcisista, odias a todos y no te vas a sanar. No, el narcisista se sana cuando logra dimensionar su ego, cuando te bajas a la realidad. El depresivo se sana cuando logra dimensionar sus apegos que vienen del ego y te vienes a la realidad. Aquí dice que es un trastorno desmesurado de su propia importancia. Y entonces voy a hablar de las características que vienen en este libro, de algunas de las personalidades que muestran los narcisistas. El primero es el que quiere ser perfecto y se basa en ser iracundo, en quejarse, en ser exigente, en ser prepotente. Esas son características de un narcisista, pero también puede ser que tengas un deseo de perfección. Por eso a mí no me gusta diagnosticarlos, como lo digo, si tienes estas características, pero hay que analizar de dónde viene. Y entonces viene aquí, dice, su trauma es que la persona se siente imperfecta. Está consciente, o más bien en su mente, crea un ideal de perfección, tanto para él como para los demás. Generalmente el narcisista se la pasa criticando y se la pasa señalando los errores de los demás. Su afán no es malo, quiere perfección, solo que en la distorsión de su mente crea muchos conflictos con el entorno y con él mismo. Inclusive dice, en el proceso se vuelve muy autoexigente y crítico consigo mismo. Suele estar convencido de que su forma de ver las cosas es la verdadera. Es una persona que trata generalmente de imponer su punto de vista. Y en esta corriente de los tipos de personalidad, no estamos hablando todavía de narcisismo, estamos hablando de una persona que es perfeccionista. Pero si este perfeccionista va con un psiquiatra o va con un psicólogo que tiene el hábito de diagnosticar, eres un narcisista. Y yo no tengo nada en contra, claro, pero el narcisista busca perfección. Y como lo traslada este libro, entonces dice, tiene una sensación de imperfección, tiene una sensación de insuficiencia, que se exige a sí mismo, pero que le exige a los demás. Principales patrones de conducta inconscientes a través del ego. Esto viene en el librito, no es algo que yo estoy inventando. Y esto es la raíz de las personas perfeccionistas. Exige perfección a sí mismo y a las otras personas o situaciones que le rodean, como en su trabajo, como no saben ser buenos en actividades de equipo. Son tan perfeccionistas
que son de los de quítate, yo lo hago. Y para muchos eso es ser narcisista. Considera que sabe todo y que su forma de hacer las cosas, en educar, en corregir, en solucionar, es la mejor y la única. Suele hacer a un lado a los que ama porque él tiene la razón. Cree tener siempre la razón, juzga, critica y suele ser una persona que desarrolla poca empatía. Siente rabia, resentimiento, frustración por no alcanzar la perfección idealizada, tanto con él mismo como con sus parejas. Entiendo, las parejas de los narcisistas sufren mucho. Hoy en día las entiendo y los entiendo porque hay mujeres narcisistas, no solo es del género masculino. Narciso era un personaje masculino, pero hay mujeres narcisistas. Solo que entonces acá les ponen vanidosas, solo que acá les ponen otro tipo, de trastornos. Pero entendamos que tiene que ver con un comportamiento y una distorsión que nuestra mente creó. Cuando tú eres una pareja de una persona que consideras narcisista, es porque me llegan a consulta y luego me dicen, no se puede dialogar con él, es un narcisista. Nunca está de acuerdo a hacer cosas, siempre se tiene que hacer lo que él quiere, es un narcisista. Y yo creo que tenemos muy mal utilizado este término de narcisismo, de verdad. A todo le queremos decir narcisista. Sí es real, sí existe, sí está diagnosticado, sí. Pero tu principal enemigo no es tu narcisismo, es tu ego. Y el ego que le quieres imponer a los demás. Inclusive, si tú logras entender a la persona que tiene este tipo de conductas, tú vas a poder dejar de sufrir como pareja. Vas a poder dejar de tener la codependencia que te genera el otro. Vas a poder aprender a poner límites. Vas a poder dejarlo que haga sus berrinches. Las parejas que conviven con un narcisista son eternas peleas porque también tú quieres tener la razón, entonces tú también eres narcisista. O sea, a ti te molesta darle la razón porque es narcisista, pero tú también la quieres tener. Están igual de enfermos, Solo que aquí una relación con un narcisista es una parte que es narcisista, otra que es codependiente. Una parte que es narcisista, otra parte que es neurótica. Y en este tipo de relaciones de pareja con un narcisista, o te estás cediendo y sufres, o te estás peleando todo el tiempo y estás generando conflicto y sufres. Pero las dos partes quieren tener la razón. Los dos quieren tener la última palabra. No se puede dialogar con ellos, dice, carece de empatía. Tú como pareja de una persona con este comportamiento, haces lo mismo. Después menciona, patrón de conducta a través del inconsciente y a través del ego. Siente rabia, resentimiento, frustración. Difícilmente se siente satisfecho. Define sus posturas y es sumamente rígido. Por eso muchas veces se dice que no se les desea, no se puede dialogar con ellos. Y ojo, aquí estoy hablando de una persona que es perfeccionista. Se ve a sí mismo. A través de su infancia puede asociar un sentimiento que lo hace sentir insuficiente y genera conflictos con el entorno. Su miedo más profundo es ser considerado malo, mediocre, defectuoso, corrupto, imperfecto o sentir rechazo. Aquí es donde viene esta relación con las heridas de la infancia. Puede ser alguien que desde la infancia sintió rechazo, se convirtió en una persona que para evitar el rechazo yo rechazo a los demás y soy narcisista. Y luego dice, suele recordarle su importancia a los demás porque entonces quiere ser una persona vista, tomada en cuenta. El mundo es un lugar imperfecto, por lo tanto, el mundo lo necesita a él para darle perfección. Su principal defecto es a través de la ira. Suelen ser neuróticos, suelen ser enojados, se suelen frustrar, suelen ser prepotentes. E inclusive el trastorno que muchas veces se maneja en esta personalidad ni siquiera es el narcisista. Aquí dice que es el obsesivo compulsivo, el que quiere perfección. Por eso voy al punto. A mí no me gusta diagnosticar a las personas porque antes de darte un diagnóstico de tu mente, yo prefiero conocer tu personalidad. Mis preguntas en una consulta con alguien de este tipo de conductas es: ¿en qué momento tú crees que la perfección te va a dar paz? ¿Tú crees que si los demás hacen lo que tú dices, estarías tranquilo?
Algunos en consulta me dicen, sí, Rebeca. Algunos en consulta llegan a decir, es que yo tengo esta necesidad de que tener cierto control, cierta perfección, que todo esté de una manera en que no haya errores. Porque ni he llegado con el controlador, vamos con el perfeccionista. Y en tu mente, ¿por qué crees que eso te va a dar felicidad? Porque todo tiene que ser perfecto a tu forma. ¿Por qué no te enseñas a ver que los demás tienen otro tipo de graduación en sus lentes, que ven la vida diferente y que lo que para ti es una prioridad, para el otro no? ¿Por qué no aprendes a escuchar a tu pareja en vez de imponer tu punto de vista? Así se trata con un narcisista, o con un perfeccionista, o con un controlador, o con una persona que tiene problemas para la aprobación o para sentir esta cuestión de valoración. Tú como pareja lo que haces es pelearte. Tú también como pareja quieres imponer tu razón. Tú quieres ganar a veces la discusión. Por eso llegas al punto de decir, él es un narcisista, no se puede dialogar con él. Pues te tengo una noticia, tu ego es lo que está diciendo eso. Y tú estás exactamente igual. Si tú crees que el problema es el narcisista, discúlpame, tú eres parte del problema. Porque para cuando llegan las parejas conmigo, cuando eres la pareja de un alcohólico, de un neurótico, de un narcisista, de un obsesivo compulsivo, de un celópata, de cualquier trastorno o en comportamiento que tú me hables, como pareja, tú tendrás que trabajar mucho la parte de la inteligencia emocional, la parte de los límites, el no engancharte, el trabajar tu ego, trabajar más en esta cuestión de la empatía y la humildad, que a muchos no les gusta esa palabra, pero es la forma en cómo se centra o cómo yo puedo equilibrar esto. Aquí mismo lo dice, para este tipo de personalidades, este autor lo menciona, no solo lo digo yo, necesita la pareja, la contraparte, desarrollar la serenidad. Y entonces dice, para definir el ego, conviene identificar los rasgos que tiene la otra parte, aprender a distinguir al juez del crítico, aprender a separarme de la persona que tiene un comportamiento a su yo verdadero. Si tú como pareja te enganchas con el otro, tú también tienes un problema. Tú ya lo etiquetaste como un neurótico, narcisista, controlador, maldito, desgraciado. Pero tú no eres la persona buena también. Tú tienes poca paciencia, tú puedes desarrollar depresión, tú puedes desarrollar neurosis. Y ese es otro tipo de trastornos. Aquí en una relación tóxica, no solo es el que detona. El narcisista sobrepasa, sí. Porque por su personalidad, por su comportamiento, generalmente el narcisista no va a perder. Y la otra parte se va a adaptar. Pero no significa que tenga la razón. Yo tengo que saber que si catalogué a mi pareja como narcisista, ¿en qué parte de este conflicto entro yo? ¿En qué parte puedo ser yo un detonante para su comportamiento? Porque el narcisista quiere perfección. ¿No será que yo siempre lo estoy criticando? ¿No será que yo siempre estoy señalando lo que hace mal y los errores y lo ataco en el punto débil que tiene y le trato de decir de una u otra forma, no eres perfecto, no eres suficiente, no tienes el control? Yo también puedo ser un detonante para que su personalidad se desproporcione de la realidad. Yo como pareja no solo puedo etiquetar al otro que tú tienes un problema. Es igual cuando le ponen la etiqueta a alguien, por eso insisto, no me gusta dar diagnósticos, porque entonces llegó una vez una persona conmigo y me dijo, soy bipolar. Para mí la bipolaridad es exactamente esto también, es un trastorno. Y como lo dice en la definición que di del manual, es un trastorno de la mente. Entonces le digo, ok, entonces ¿cómo te trata el entorno con ese diagnóstico? Porque pues a mí se me... O sea, es como si tú te pusieras una etiqueta, igual, por eso no me gustan los grupos de AA, porque soy fulanito, soy alcohólico. O sea, yo no soy alcohólico. Tengo un problema de alcoholismo, pero yo no soy, yo no soy el alcohol, y no soy un tonto que no sabe dominar el alcohol. Lo tengo que saber diferenciar. Entonces yo le decía, ok, ¿cómo te trata el entorno al ser bipolar? No, Rebeca, pues no me puedo enojar, porque, su trastorno, ya explotó, ya ves, no sabes manejar tus emociones. No puedo tener bajones o sentirme triste porque, su trastorno. Porque cuando te etiquetan, ahora quítatela. Sobre todo en terapia, tú sí te la vas a poder quitar aquí. Quítasela a los demás
Y la pareja de un narcisista tiene un gran papel, es una buena víctima. Es una persona que dramatiza de una manera, o es una buena neurótica que se está peleando todo el tiempo. Pero el malo es el narcisista, porque en el contexto social, el narcisista es lo peor. Es un narcisista. De hecho, hasta como nos expresamos de ellos. O sea, cuando llegan conmigo a consulta, de verdad, y no lo digo en mal plan, siempre les digo a muchos, ya cuando me muestran sus problemáticas, la característica, y si les digo, muestras todo el comportamiento de un ególatra, de un narcisista, de un egocentrista, porque no te doy solo un diagnóstico, entras en todas estas categorías, de un controlador, de un perfeccionista, porque en el transcurso de las sesiones, tú solito te vas a ir diagnosticando, yo no, pero tú te tienes que autoconocer, yo te ayudo, pero yo no te voy a poner un diagnóstico, yo no soy nadie, y aparte, tú me puedes estar mintiendo y ya te puse una etiqueta. No, tú póntela. Tú define el nivel de tu locura. Yo no te voy a evaluar. Yo te acompaño para salir de ahí. Pero tú define qué tan mal estás. Y a muchos cuando llegan a consulta que muestran este tipo de personalidades, si les digo, de verdad yo te reconozco mucho el pedir ayuda. Por eso lo digo, un narcisista difícilmente va a ir a terapia cuando ya tiene la etiqueta que él solo puede. Por eso cuando tú estás casada con un narcisista, imagínate a alguien que ya le pusiste el diagnóstico de narcisista y aparte es alcohólico, y aparte consume de sustancias, o aparte es neurótico, o aparte, ya les pusimos un chorro de diagnósticos, ¿no? Y generalmente tengo las esposas que vienen y me dicen, no, Rebe, que yo le digo, vamos a terapia, y eso son tonterías, solo la gente tonta va y pide ayuda. Pues sí, pero tú y yo estamos sufriendo un chorro, la necesitamos. Cuando dan ese paso de pedir ayuda, cuando dan el paso de reconocer un error, digo, no es para que le lancemos cohetes, pero sí hay que reconocerlo. O sea, ¿sabes lo que le cuesta a alguien que tiene un ego súper inflado? Que es alguien ególatra, egocéntrico, ensimismado, que de repente reconozca que la regó. De verdad, es un pasito grandísimo para la humildad. Que les cuesta un chorro, que tendrán que trabajar en ella, sí, estoy de acuerdo. Pero muchos no saben cómo. Esa es la forma en que les tenemos que ayudar. Pero si tú al contrario te estás peleando, lo tienes etiquetado, y no quiero hacerlos ver como, ay, pobrecitos, porque no, son unos desgraciados a veces, son crueles al hablar, son sarcásticos, son iracundos, son resentidos. Pero si yo no sé tratar a un narcisista, yo me estoy convirtiendo, me estoy enfermando de lo que él me hace sentir. Tú tragas el veneno que ellos despiden o que ellos transmiten, como lo quieras llamar, ¿no? Pero entonces yo tengo que identificar cómo es mi pareja, cómo es, tal vez es tu padre, tu hermano, tu jefe, alguna persona cercana. Quítale la etiqueta y logra ver más allá. En esta primera característica, tal vez una persona que quiere perfección, que se siente insuficiente, que le exige perfección a los demás, no sabe cómo procesarla. Y la única forma en que yo le puedo ayudar es llegar y decirle, hey, relájate, no pasa nada si las cosas salen mal, todo tiene solución, relájate, no está el peso sobre ti, vamos a salir adelante, relájate, nadie te va a culpar si las cosas no salen bien, porque el perfeccionista, el narcisista, sí siente ese peso emocional. Voy a continuar porque creo que ni el tiempo nos va a dar para hablar de todas. En esta cuestión hablo un poco, entonces, ¿cómo trabajar en la serenidad? Ser consciente de que la persona es susceptible en esas cuestiones. Otro punto, dejar de creer o que todo el peso recae sobre sus hombros. Es algo, pero lo estoy hablando, ya lo dije. Cuando él habla con otras personas, hacerle saber que todos somos iguales. Observar su tendencia de su comportamiento y no tomártelo personal. No juzgarlo ni criticarlo. Hacerle saber que su punto de vista es diferente. No tener miedo a expresarle tus sentimientos y que le exprese su rabia. Déjalo que haga pataletas. Yo les digo a muchas, a ver, no porque tú seas una persona iracunda, narcisista, egocéntrica, voy al punto, te voy a dar la razón en todo. Ya te escuché, no estoy de acuerdo, haz tu pataleta. Cuando la termines vienes y platicamos.
Pero entonces, ¿cómo vivir con un narcisista? Primero hay que identificar cuál es su patrón de conducta y después, uno que te estoy diciendo ahorita, serenidad, deja de engancharte, deja de tomarte lo personal. El narcisista no te quiere dominar a ti, quiere dominar al universo. Tampoco somos tan importantes, créanme, o sea, no es conmigo, es un problema que él tiene con todo el planeta. ¿Por qué me lo voy a tomar personal? ¿Por qué me engancho de alguien que de verdad lo digo? Sufren un chorro, porque como el cuento mitológico de Narciso, terminan solos o se mueren solos, como Narciso, pues. No es que literal se fuera, pues, pero van a terminar solos, ignorados, no queridos. El narcisista, por la gran coraza que se puso, difícilmente tiene muestras de cariño y de afecto, y cuando las tenemos con ellos te van a rechazar, porque para ellos es debilidad, es su trastorno como ellos ven la vida. Voy a hablar con la segunda entonces característica de la persona que tiene ciertos rasgos de un narcisista, porque también puede ser una persona que quiere tener el control. Ya hablamos del perfeccionismo, esta es otra característica. Tal vez la punta del iceberg es ser narcisista, pero en conducta y comportamiento puede ser alguien que es controlador. El controlador, su mayor miedo es que los demás le hagan daño, que lo controlen, que lo sometan, que lo dominen, y suele protegerse con una coraza para vivir a la defensiva, que eso ya lo hemos estado mencionando. Entonces me voy a pasar a las cuestiones de cómo reacciona en su parte inconsciente del ego. 1. Le gusta estar al mando de todas las situaciones, quiere el control. Es una persona directa, franca, honesto, pero suele intimidar a los demás con la forma en cómo se expresa. Vive a la defensiva por el miedo de que le hagan daño y por lo tanto a veces puede ser hiperreactivo, furioso y enojón. ¿Te fijas que tiene muchos parecidos con el perfeccionista? Solo que la diferencia es que el perfeccionista le exige al otro que también sea perfecto. El controlador, no te exijo que seas perfecto, solo te digo que hagas lo que yo quiero. Pero también entra en una característica de alguien que puede ser diagnosticado como narcisista. Y te estoy controlando. Y luego dice, cuando alguien lo agrede injustamente, enseguida piensa que la mejor manera de solucionarlo es vengarse o castigar al otro. Eso lo hace el controlador. Ahorita tú ganas, pero me la vas a pagar. Sus repentinos estallillos de rabia y agresividad provocan en ocasiones la pérdida del control. Suelen ser ofensivos, porque siempre están a la defensiva. Suelen proteger a las personas que consideran vulnerables, pero tienen que hacer lo que ellos quieran. Por eso generalmente los narcisistas, los controladores, suelen buscar personas que tienen conflictos emocionales, que se puedan dejar controlar, que sean codependientes, que tengan heridas de la infancia y que entonces se dejen manipular por mí. Pero voy al punto, el problema no es solo el narcisista, me encontré una pareja perfecta que se deja manipular, que se deja controlar. Solo que en el diagnóstico, cuando esta pareja va y viene a terapia, entonces te dicen, es que el problema es que él es un narcisista. No, tú también contribuyes a su narcisismo, tú también porque no le sabes poner límites, tú también porque tú te dejas controlar por el otro, tú también porque tú le das la razón. Pero no solamente el problema es él, vuelvo al punto, hay que entender las dos partes. Deja de diagnosticar al otro, ahora volteate a ver a ti. Porque entonces, si mi pareja es controladora, ¿qué hago yo para que él sienta que tiene el control? ¿No será que todo el tiempo le dije que sí? O hay parejas que luego llegan a consulta y una de las partes, el controlador, dice, todo está perfecto, estamos bien. La otra parte dice, no, Rebeca, no estamos bien. Mira, tenemos este problema, porque aprovecha la terapia para sacarlos, ¿no? Y el otro es así como de, espérate, pero estamos bien. Entonces es cuando la otra parte dice, estamos bien porque yo he dejado de hacer cosas para evitar el conflicto. No significa que estemos bien. Yo dejé de hacer cosas. Yo me adapté a ti. El narcisista o el controlador busca parejas que se dejen manipular, porque también es una característica del narcisista. Menciona entonces, voy a hablar un poco entonces en esta cuestión, qué se necesita hacer para poder ayudar a la persona que tiene un poco este conflicto del
ser controlador. Entonces aquí sí se basa mucho en este punto que habla, ok, la tolerancia. Si tú eres una persona, en la parte anterior hablamos de la serenidad, en este segundo punto, cómo tratar a una persona, tienes que practicar la tolerancia. Cuando la otra persona es controladora, no te pelees. Pero entonces sí tengo la tolerancia, respirar, marcar límites, porque acuérdate que son agresivos, y entonces empezar a hablar pausada, desmesuradamente, y ponerte límite que no estoy dispuesto a que pases. El problema en este tipo de relaciones es que yo soy controlador, yo soy una persona narcisista que quiero llegar a mandarte, y la otra persona, al no tener un manejo de sus emociones, también grita, también se pelea, y entonces su relación y patrón de conducta es la discusión, la rabia, la pelea, el grito, este efecto que se maneja mucho en las cuestiones de pareja de escalada, tú gritas, yo grito, tú gritas, yo grito, tú gritas, yo grito. Pero voy al punto, yo como pareja también contribuyo a este conflicto que se está generando, porque entonces si él es alguien controlador, yo tengo que trabajar en la tolerancia. No es que te dé la razón, pero ¿qué gano con querer yo tener la razón? ¿Para qué me peleo? Les digo a algunas. ¿Pero para qué te peleas? Es que le doy la razón y luego se trepa, y luego su ego, y luego, entonces no hay que trabajar en el narcisismo, hay que trabajar en el ego del otro. Señalarle, mira, tu percepción es esta, pero no es la realidad. Aunque te enojes, vuelvo al punto, van a hacer pataletas, se van a pelear, son niños heridos que nomás les falta voltearse, pero pues ni modo, o sea, tienes 40 años, asimilas la realidad, no tienes la razón. Tienes no sé cuánto edad, ahorita di el ejemplo de 40, porque dicen que es la crisis más grande de muchos seres humanos, pero entonces vamos al punto, yo necesito que el otro entienda tranquilamente, con tolerancia, ponerle el límite y hacerle ver, no tienes la razón, no me voy a pelear, no tienes la razón. Cuando estés dispuesto a dialogar y razonemos juntos, pensemos, busquemos soluciones, aquí te espero, pareja mía. Pero mientras, sufre. Y de verdad yo a ninguno les digo aquí mismo en terapia, a ver, mientras tú no cambies tu forma de pensar, el que sufre eres tú, Inclusive a algunos sí se los he dicho, cuando venga tu pareja a terapia si quiere, pues si tú no cambias tu conducta, yo voy a ser la primera que le diga, déjalo. Él quiere cambiar el mundo y te quiere cambiar a ti, no va a poder. Depende de qué tanta resistencia tengas tú, depende de qué tanta tolerancia generes, pero sí es muy difícil convivir con una persona narcisista, controladora, perfeccionista, pues voy al punto, va a acabar como el cuento mitológico, te vas a ahogar en tus propios pensamientos, te vas a ahogar en tu propia conducta, nadie va a querer estar con alguien así, qué flojera estar con alguien que todo el tiempo te estás peleando. Si tú eres la persona narcisista, controladora, perfeccionista, te tiene que caer el 20, Qué flojera estar con alguien así, qué cansado, qué difícil, por no decir otra palabra, convivir con alguien que todo el tiempo está enojado, convivir con alguien que todo el tiempo quiere tener la razón, convivir con alguien que no está dispuesto a hacer un trabajo de equipo, que no saben ser pareja. Ese es el mayor conflicto en una relación de pareja, porque la relación somos parejos y el controlador no quiere ser parejo, quiere ser más. El narcisista no quiere ser igual a ti, quiere tener la razón. El perfeccionista no quiere ser pareja, quiere entonces yo llevar a mi pareja que suba, pero no te me vas a subir. Voy al punto. Si no te cae el 20, que es un trastorno de tu mente, te vas a quedar solo. Y no te quejes, yo les digo a algunos en terapia, no te quejes, tú solito estás creando tu propia prisión, tu soledad. ¿O a poco crees que alguien por tu chula cara o por tus buenos trabajos que hagas te van a aguantar? Cuando tú no tienes la capacidad de dar amor, no se puede convivir con alguien que todo el tiempo esté enojado, no se puede amar a alguien que solo se ama a sí mismo. La mayor terapia para el narcisista, aparte de romper esa coraza mental que tienen y de comportamientos, es desarrollar la capacidad de amar. Hace algunas sesiones en el grupo de autoayuda que tenemos,
que es el grupo de los lunes. Ya no me voy a concentrar en la última porque de verdad creo que es la más extensa y tendré que hacer un programa de eso. Las personas que necesitan valoración. Su herida es que no se sienten valorados por sí mismos y piensan en hacerle saber a los demás el valor que tienen. Cree que su valía como persona depende en gran parte de sus éxitos y se los hace ver a los demás. Yo lo hice, yo esto, yo aquello, y son los que viven a través del yo-yo. Pero en el fondo tienen un gran deseo de valoración. Suelen vivir para trabajar y su tendencia es que suelen caer en la adicción al trabajo y suelen ser personas obsesivas que se concentran en hacer cosas para que los demás les aplaudan y los valoren. Necesita el reconocimiento de sus logros y si no se enojan y también hacen pataletas. Cuida mucho su apariencia personal y se esmera en ser educado, cortés, amable, pero porque quiere que los demás le admiren y le valoren, igual que Narciso. Es muy competitivo con los demás, le gusta rodearse de bienes materiales y si no los busca, los anhela, los persigue y no le interesan aquellas actividades en donde él no pueda sobresalir. Porque el que necesita valoración, sí entra mucho en la cuestión de del narcisismo, sufre mucho porque en su perspectiva, en su mente, él vale un chorro y los demás nos estamos perdiendo somos unos ignorantes que no sabemos que tú eres el único, poderoso, maravilloso y único ser. Si lo diríamos muchos, te crees el último refresco del desierto. No lo eres. Por eso las personas narcisistas necesitan trabajar mucho en su autopercepción. Es cuando yo les digo a muchos, yo no te voy a diagnosticar, dime cómo te comportas y tú ve qué tanto es tu ego inflado, qué tanto crees tú que mereces, qué tanto te nos deschavetaste de la realidad y tú crees que eres el único importante y no lo eres. Te tengo una gran noticia, no tienes ningún poder sobrenatural en la tierra, en tu mente sí, pero en la tierra no, eres igual a cualquiera de nosotros. Y ahí es cuando el narcisista se enoja y sufre y algunos dejan de venir a terapia porque les estás dando en el ego. Este programa de 12 pasos, ya un poco por el tiempo y para concluir, les invito al grupo que tenemos los lunes a las 7:30 de la noche. Es un grupo de autoayuda, ahorita solamente es virtual, en un grupo cerrado de Facebook, en la página de 500 metros, porque a mí me encantan los 12 pasos de los grupos de autoayuda. Pero una de las veces que yo llegué a estos grupos, escuché que dijeron, este es un programa ego reductor. Yo, caray. O sea, yo dije, ¿qué? Porque cuando tú empiezas el proceso del autoconocimiento, no es un programa para dejar de beber, no es un programa para dejar de drogarte, no es un programa para dejar de ser neurótico, es un programa para conocerte y aprender a vivir. Y tu mayor impedimento para vivir y convivir con los demás es tu ego. Cuando tú estés junta tras junta en el grupo, escuchando, reflejándote en algunos compartimientos, identificarás el tamaño de tu ego. Y entonces hay personas que yo lo agradezco a través de programa tras programa, de junta tras junta, me mandan mensajes y me escriben, Rebeca, ya me caché, tengo un problema con la ira, tengo un problema con mi ego, tengo un problema con mi control, tengo un problema con mi perfeccionismo, tengo un problema de mis emociones, tengo un problema de evaluación, tengo un problema de que no sé tomar decisiones. Todo eso son diferentes personalidades. Y la finalidad para sanar uno es conocerme, que esa también es una... no sé si es Platón o Aristóteles el que decía, conócete, acéptate, supérate. Y viene también desde la filosofía. El proceso para sanar es conócete, acéptate, tus defectos, supérate. Lo traslado a la literatura de los 12 pasos. Ellos dicen, admito, detecto, corrijo mis fallas. Deja de ver la falla del otro. Conócete, acéptate. Y a partir de ahí estará el crecimiento. Espero que con pincelada, de verdad, mi intención sobre todo en los programas es dejar de estigmatizar a las personas y vernos como seres humanos normales, que en algún momento de nuestra vida, por circunstancias de vida, por etapas, por personas, por traumas, por detonantes, nuestra percepción de la realidad cambió. Pero tú no eres un trastorno, tú no eres una mente, tú eres un ser humano que necesita conocerse, aceptarse, amarse, superarse.
nos ha terminado el tiempo. Espero que este programa dé una visión del narcisismo un poco para entenderlo y saber convivir con alguien. Y sobre todo evaluarme yo como pareja de. Mi nombre es Rebe Torres, nos encontramos a través de la página de 500 metros aquí en Valora Radio y bueno, pues si tienen oportunidad, métanse al grupo de ayuda. Hasta luego.